En esta tarde, en primer lugar, vamos a contar con la participación de Lucy Jackson. Ella nos va a hablar sobre el tema las ranas y los sapos que traen prosperidad en Bolivia. Lucy Jackson es una investigadora de los Estados Unidos interesada en geografías y cosmologías feministas indígenas, especialmente relacionadas con el agua. Se graduó de Harvard en mayo de 2023, donde estudió estudios sociales y español, y pasó el año pasado en Bolivia, financiado por la beca Trustman, una beca de posgrado de Harvard, buscando ranas y sapos y aprendiendo sobre los rituales y leyendas del agua de las mujeres andinas en la zona, bueno, en Bolivia en todo caso, ¿no? Bueno, damos la bienvenida a Lucy y bueno, tiene 20 minutos para la exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, Hilo, y buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes para compartir mi investigación sobre ranas y sapos en la cosmovisión andina. La primera vez que he visto la rana gigante del lago Titicaca, no podía creer que fuera real. Captó a mi imaginación y corazón inmediatamente con su piel fantástica y grande cuerpo. Encontré esa rana 2 años antes, cuando estaba escribiendo mi tesis en mi último año de la universidad. Estaba escribiendo sobre el activismo de las mujeres indígenas del agua en los Estados Unidos. Encontré la organización Mujeres Unidas en Defensa del Agua, que trabaja en el lago Titicaca. Quería aprender más sobre las mujeres andinas y su conexión con las ranas gigantes que estaban trabajando para proteger. Aquí está la rana llena de vida y fuerza, como una rana súper o algo así nadando. Cuando llegué a Bolivia, aprendí que las ranas y sapos también también son significantes en el mundo andino, gracias a su conexión con el agua y la lluvia. Los sapos y las ranas semiacuáticas también son más abundantes en tiempos de lluvia porque viven en tierra húmeda. Basada a esa conexión con la lluvia, son símbolos de abundancia, fertilidad y la Pachamama. A veces están juntos, pero ranas y sapos son distintos. Las ranas tienen piel húmeda y suave, como puedes ver aquí, y son semi o totalmente acuáticas. Los sapos tienen piel seca y viven en tierra húmeda. Son lo más abundante en tiempos de lluvia y fertilidad. Como tiene sus diferencias, son unidas con su conexión con el agua y la tierra como intermediarios con el flujo estacional, el equilibrio entre épocas húmedas y secas. Ranas del lago Titicaca unen 3 pachas, Manca Pacha, Aca Pacha y Alex Pacha en la cosmovisión andina. Voy a hablar mucho más sobre ese tema en un rato. Gracias a esa importancia, hay ranas y sapos de todas partes en Bolivia en forma de estatua, piedra, textiles y figuras importantes en poemas y leyendas andinas. Las charipas han hecho esculturas de los sapos visibles en el Museo Arqueológico en Tiwanaku. Como puedes ver, aquí hay un sapito y aquí hay un otro también, hecho de tierra. Halka Textiles tiene sapos en sus representaciones del mundo de caos debajo también. Como puedes ver, aquí hay un sapito y vamos a ver aquí también.
También la leyenda de 4 plagas de Oruro cuenta la historia cuando la Virgen de Socavón derrotó un ejército de sapos, dando motivo para celebrar carnavales. Este evento está representado en el techo de la iglesia de Oruro. Aquí es la Virgen y el sapo. Y también hay 2 plazas de sapo en Oruro. Yo fui por carnavales y estoy aquí con el sapo. Bueno, también esa advertencia para San Pedro Singani utiliza un reclamo de identidad nacional boliviana conectada con el juego El Sapo, argumentando que para un juego con tradición necesita una marca de tradición también. Y como puedes ver aquí, hay el juego. Y también la cancha en Cochabamba está lleno de sapos para suerte. Esas son bien interesantes para mí porque combinan icónicos de sapos de suerte de Bolivia y también de chino. Como puedes ver aquí, esas son monedas chinos y esos ojos rojos son bien típicos de los sapos chinos. Ese intercambio entre Bolivia y chino sobre sapos de suerte parece como tal vez un área de investigación en el futuro, pero vamos a ver. Y también la boca del sapo en Copacabana es un lugar donde la gente chayan, como, no sé si puedes ver todo, esa vidrio, pero es de cervezas y también de champán. Y es un ritual que la gente hace generalmente el 5 de agosto. Y aquí también hay los sapos echan de piedras en Zampaya. También esas sapitos, esas son un poco más complejos para ver, pero esa es un sapito, es un otro aquí, y ese es el lugar donde generalmente chayan. Y como puedes ver, yo no sé si yo puedo ver, pero bueno, ese sapito está al lado de la isla de la luna. Y la cosa interesante sobre la isla de la luna es que tiene la forma de un serpiente. Y ese equilibrio entre el sapo y también esa serpiente es bien importante en la cosmovisión andina. A ver. Y cuando estaba viajando por Bolivia haciendo esa investigación en los archivos y hablando con antropólogos y biólogos, curanderas, aprendiendo sobre ranas y sapos, siempre estaba pensando sobre lago Titicaca. Quería aprender sobre ese lugar sagrado que en la cosmovisión andina es donde brotó la vida. Esa cita de Cabo y Salles Riz explica que el lago existe dentro de un universo religioso en el mundo físico. Las ranas que viven en ese lugar son intermedias importantes en ese sagrado mundo fluido. Y ese es un mapa que encontré en Copacabana, en un estadio de fútbol. Como puedes ver, hay una persona aquí. Pero la cosa bien interesante sobre ese mapa es, como puedes ver, Bolivia está por aquí y Perú es por aquí. Y eso es algo que es bien interesante sobre los conocimientos de la geografía y maneras para mostrar como importancia. Y cuando estaba haciendo esa investigación, encontré Bolivian Amphibian o BAI.
y ellos están trabajando para prevenir la extinción de anfibios en Bolivia. Ahora están trabajando con la comunidad Coati en la isla de la Luna para crear un santuario para las ranas acuáticas gigantes del lago Titicaca, termitobios celiosos. Y aquí hay esa ranita. A ver, y aquí son como trabajando con la comunidad para como tener información sobre esas ranitas. Y su idea es con las creencias de la comunidad sobre el sagrado rana y también son sus conocimientos biológicos. Juntos podía trabajar para prevenir la extinción de esa ranita. También estoy aquí en un traje de bucear porque ellos están trabajando en un programa de turismo para apoyar a la comunidad y también tener más como conocimiento sobre las ranas del lago Titicaca. Bueno, y gracias a Bai y la comunidad Coati vive en la isla de la Luna por 2 meses aprendiendo sobre las creencias de las mujeres, de ranas y sapos y su conexión con el agua del lago sagrada. He pasado mis días con miembros de la comunidad haciendo investigación de observación participante sobre su relación con la isla y las aguas circundantes. Para las mujeres, los tejidos son muy importantes. Tiene turnos para vender artesanías a los turistas que vengan para ver el templo de las vírgenes. Casi siempre tiene esos tejidos en sus manos, haciendo cinturones para vender. Entre mis entrevistas aprendí cuenta sobre los orígenes del geográfico basada en la conexión de las mujeres con el agua y la comunidad con otro de humano criaturas. Según la leyenda, antes de que existiera el lago, había una ciudad de oro. Un cholita al pasar por allí llevaba un pesado aguayo y pidió a todos que la dejaran cerrada. Cuando ella no estaba mirando, un curioso abrió el aguayo. Salió un corriente de agua rápida y fuerte que cubrió la ciudad real y dio lugar al lago. Se cree también que la isla, gracias a su forma de serpiente, es una serpiente que perdió su cabeza en batalla y se convirtió en tierra al morir. Y espero que puedes ver, pero esa es la parte donde había la cabeza, pero ahora es como tierra rojo, que parece que un lugar que tal vez alguien ha cortado su cabeza. También hay una historia bien fuerte de mujeres en la isla. Como mencioné, el templo de las vírgenes es un sitio arqueológico importante. Hay un debate si fue construido por las aymaras o los incas. La historia que han dicho es sobre mujeres incas que vivían en el templo aprendiendo tejidos y medicinas. Cada 21 de junio en el año nuevo aymara, una de las mujeres fueron sacrificadas. Cuenta la leyenda que de la sangre de la Virgen Cantuta creció la bella flor hoy abundante en la isla.
aquí es una foto. Y también esa es el templo. Por ese lado es mucho más como para turismo. Y en el otro lado, a ver, y en ese lado es donde viven la comunidad. Bueno, la isla tiene rituales de transmite de generación en generación para pedir lluvia en tiempos secos, como hablamos un poco en el último presentación sobre ese tema también. En el corazón de esos rituales está la rana gigante, hija de la lluvia y la Pachamama. Cuando está muy seco, generalmente en octubre y noviembre, y necesitan agua para nutrir sus cultivos, una ranita es elegida y colocada en las cavernas encima de la isla. Ay, perdón. Aquí son las cavernas. Y esa es la jara donde generalmente han puesto la ranita, perdón. Creen que ellos, canciones de la rana al cielo, quien responde a su hija con lluvia para protegerla. Las ranas también son importantes de los ispis, un pez del que depende económicamente muchas familias. Cuando un pescador atrapa una rana en su red, se cree que le seguirán abundantes ispis. Los sapos también viven en la isla y se cree que su presencia trae suerte económica. Me entenderé de que dos familias que pelearon por un sapo, ambos con la esperanza de sacar provecho de su suerte. Las mujeres también venden esas manos de suerte con sus artesanías. En el corazón de esas creencias andinas sobre ranas y sapos está la idea de su equilibrio entre el agua y la tierra. Ese poder también trae su fragilidad. Son especialmente sensibles a los cambios y polución en el agua gracias a su permeable piel y depende de un equilibrio vital saludable entre el agua y la tierra. A través de la conciencia andina de nuestras hermanas y hermanos no humanos que traen prosperidad y suerte gracias a su armonía con el agua, dando de vida, abierto un mundo de alineación en Aymara Kawasi. Se hace posible con su guía y el compromiso de protegerlos y emular su equilibrio de agua y tierra, del que también dependemos para tener una vida equilibrada y armoniosa. Bueno, gracias por su tiempo y por escuchar lo que he compilada hasta ahora. Voy a terminar con la rana gigante del lago Titicaca, que sigo estando enamorada, nadando con fuerza y claridad hacia un futuro equilibrado. Me gustaría escuchar cualquier pregunta o historia que pueda tener sobre ranas y sapos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, le damos a Lucy Jackson. Bueno, no sé si tuvieran preguntas, por favor, si pueden hacerlas. En todo caso, me gustaría preguntarte, ¿no? Si has investigado o indagado un poco este tema en relación a la depredación de
los sapos, principalmente del sapo gigante, ¿no? Para usos supuestamente medicinales, ¿no? Que se venden en el lado peruano y en el lado boliviano también. Entonces, ¿cómo esta organización está viendo esta problemática en todo caso, ¿no? Sí, bueno, sí, esa es algo interesante. También en La Paz hay como líquido de rana y esas cosas porque han dicho que es bien para la mente o algo como pueden pensar más rápido y todo esas cosas. Si es solo un poquito que están usando, ya todo bien, pero la cosa es que cuando están sacando mucho, en ese caso tenemos un poco más de peligro de extinción. Y la cosa es que no es solo esa, como también hay como ancas de rana o huillaque de rana y muchas como platos diferentes, pero la cosa cuando tenemos más peligro es cuando también hay mucho agua de polución y esas cosas que también hay matando las ranas. Y todo eso, sí, tenemos más de un problema. Exacto. Allá arriba, por favor, tenemos una consulta. Buenas tardes. Estaba diciendo que se había quedado casi 2 meses. ¿Ha escuchado el canto de las ranas? Alrededor de los lagos se ponen y empiezan a cantar. Hay veces sale mucho más antes para avisar que va a llover. ¿Ha visto esa situación? Todavía no. He visto como en el piso del lago cuando entré con ese traje de bucear y también antes estaba trabajando en un lugar donde están como trabajando para salvarlos y todavía no escuché sus llamadas en vida real. Escuché algunas como grabaciones, pero todavía espero que tal vez en octubre o noviembre podía ir y tal vez ver eso. Pero tal vez parece un poco triste porque están afuera del lago. Pero bueno, vamos a ver. Gracias. Bueno, si no hubiera más consultas, damos un aplauso, por favor. Muchas gracias por su exposición y Gracias. esperamos que nos presente, por favor, su artículo ya a mediados del mes de noviembre para publicarlo en las memorias RAE para el año siguiente. Muchas gracias. Doctor Zacarías Alave nos va a hablar sobre el agua, los topónimos y la cosmovisión andino-aymara. Así es que le damos la bienvenida y por favor tiene 20 minutos para la exposición, doctor. Adelante, por favor. Gracias. A ver, ¿cómo estamos? Allá, por aquí nomás. Disculpen que puedo estar de pie, ¿no es cierto? Sí, no se Ya. ¿Se escucha? ¿Está sí, bien? tal vez un poquito más allá, ahí para poder ver, para que usted vea. Ah, también. ya, gracias. Aquí. Esta, ¿no? Bien, muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. El tema que les voy a compartir es el agua, topónimos y la cosmovisión andino-aymara. No es exclusivamente aymara, por eso andino lo puse adelante. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el agua y qué pasa con los topónimos? ¿No? Hay muchos topónimos que en realidad están ahí, vemos, pasamos, vivimos juntos, tomamos agua, etcétera, pero no advertimos qué pasa más allá de esa situación. Entonces tenemos la cosmovisión. ¿Qué pasa con esos qué trae, qué encierran esos topónimos? ¿Qué encierran esos topónimos respecto al pensamiento, digamos, a la existencia misma, a la vida misma? ¿Qué es lo que trae, lo que encierra? ¿No? Estamos viendo como la denotación, lingüísticamente vemos, es tal cosa, la definición como vemos en el diccionario, y ahí nos quedamos.
¿no? Bueno, entonces empezamos aquí en la imagen. Ahí está el globo terráqueo, llamamos así. Pero esperamos, por favor. Ah, ya. Este es adelante. Bien, entonces acá tenemos, ahí está el globo terráqueo, o planeta Tierra, también más conocido. Todos creo que sabemos eso que es planeta Tierra. Pero en sí mismo, si miramos bien y vemos que no es, la Tierra es más pequeña, es más agua. Entonces, alguien se le ha ocurrido proponer, por ejemplo, planeta agua. Pero como conocemos por planeta Tierra, y con eso vivimos. Bien, entonces, a ver, Bien, entonces acá tenemos lo que es el agua, por una parte, los topónimos, la cosmovisión y la teoría de la evidencialidad. Porque puede aparecer muchas cosas, muchas afirmaciones, como una ilusión, como una imaginación, etcétera, ¿no? Entonces, justamente es por eso que he tratado de ver lo que es la teoría de la evidencialidad, si eso nos puede ayudar a entender lo que está más allá de lo que vemos, de lo que significa lingüísticamente, ¿no? En ese sentido, pues vemos también el agua como un ser sagrado. Como un ser sagrado porque se hace ceremonias, huactas, como llamamos, ¿no? Y muchos otros eventos de carácter ceremonial. Y eso es patente. Ahora, la mayor parte de las afirmaciones que como ya he traído, obedece a mi experiencia, a mi vivencia, desde muy pequeño hasta estas alturas de mi vida, ¿no? Entonces ya es muy diferente a lo que vemos muchas veces en las lecturas, en las literaturas, etc. Muy bien. Entonces, también queremos ver lo que es la gestión. La gestión, ¿no? La gestión del agua que tiene una dimensión única. Y eso vemos todos desde las ciudades al campo, del campo a las ciudades, ¿no? La acumulación o la escasez también está allí, ¿no? Vemos luego las tecnologías, por ejemplo, en el mundo andino. Ya, en el mundo andino que más ha resaltado en el imperio de los incas, ¿no? Eso ha sido un avance grande. Pero ¿cómo controlar, cómo gestionar el agua? Las terrazas. Hasta ahora no ha tocado a nadie, pero se están conservando y mantienen la humedad. ¿Cómo administrar, cómo gestionar el agua? Ya. Bueno, pero también el agua nos va llevando a la identidad. Nos identificamos por muchas situaciones donde existe un pozo de agua, por ejemplo, o el lago, o los lagos, o los cotañas que llamamos, ¿no? Bien, pero también tenemos aquí la evidencialidad que ha de ser justamente el fundamento. Si veo qué es lo que dice, cómo se ve, la visión, primero, una evidencia visual, una evidencia auditiva, pero también una evidencia general de la vivencia misma. Y eso es muy importante ver, porque yo me preguntaba, si me pregunto qué es esto, qué es aquello, va a ser un poco difícil. Puede ser una cuestión peligrosa, riesgosa inclusive, si es que uno no fundamenta. Entonces, por eso he pensado en la teoría de la evidencialidad, que nos puede evidenciar a través de las expresiones, a través del lenguaje cotidiano, qué es lo que ocurre, y eso es lo que habrá que interpretar.
Bien, entonces tenemos la evidencialidad, ¿no?, que enriquece la comprensión andina, ¿no? También tenemos la relación entre pueblos y aguas en forma integral. La vivencia, ¿no?, la vivencia que es clave para entender esa gestión hídrica. Más adelante vamos a ver cómo se gestiona el agua y cómo se utiliza, cómo se acumula, etc. Y eso más adelante veremos. Acá vamos a ver, el agua es vital para la supervivencia. Sin agua no habría vida. Entonces se afirma que el agua es vida, ¿no? El agua es vida. En consecuencia, los pueblos antiguos han estado con eso, han entendido de esa manera, por eso es que hacían las huactas, las ceremonias, y las conservaban bien, merecían respeto, etc. También vamos a ver acá, ¿no?, el agua, como decíamos, en los pueblos antiguos, por ejemplo, en todas partes han dado la importancia necesaria y han visto como la vida y han visto como una cuestión sagrada. Todos los pueblos antiguos han hecho, por eso he hecho una mirada rápida a lo que ha sido el tratamiento del agua, la gestión del agua, la visión del agua en los diferentes pueblos, ¿no?, del mundo. Y después veremos lo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces el agua es en realidad para nuestra supervivencia, no solamente física, sino también cultural. Bien. Acá tenemos otro que tenemos que ver, ¿no?, que el agua nos conecta. El agua es como el cordón umbilical que nos conecta nuestra vida con la naturaleza, ¿no? Y eso más adelante veremos cómo ha funcionado, ¿no es cierto? Bien, entonces este tratamiento del agua ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ahí también está lo espiritual. Lo tangible y lo intangible también podemos ver. Entonces hay una conexión muy interesante en ese sentido, la parte espiritual y el vínculo comunitario. Es a través del agua que nos comunicamos. A través del agua todo va ocurriendo en nuestra vida. Bien, entonces tiene por eso la importancia necesaria. Sigamos viendo el agua como centro de vida. Esta parte es muy interesante y me ha puesto en serios apuros, digamos, en serios apuros, no ahora, sino hace años allá atrás, desde antes de la pandemia, incluso mucho antes. ¿No? ¿Por qué es el centro de vida? No. Ahí empezamos viendo, por ejemplo, si no es el agua, no habría vida. Pero veamos, a ver. Vamos a ver lo que es la parte más visible, más connotada, es el lago Poopó. Y el lago Titicaca y el río Abyaca. Yo no sé si conocen el río Abyaca, no sé. ¿Alguien me puede decir que conoce? Levanta la mano, que conoce el río Abyaca. Sí, bien. ¿No? Entonces, muy pocos conocemos el río Abyaca. Pero, sin embargo, había sido muy importante. ¿Por qué? Yo llegaba a Poopó, a la población de Poopó, ¿no? Entonces quería saber qué significa, cuál era el significado del topónimo, del hidrotopónimo Poopó. Pregunta a las personas mayores que, como siempre en los pueblitos, salen a la plaza, a uno, a otro, a dos, a tres, a cinco, a 10, no sé a cuántos, y nadie sabía qué era. Al final, uno de los vecinos de ahí nos dice, aquí a 2 cuadras hay una señora centenaria.
ella debe saber. Pies para que tengo, corremos, llegamos justo, la señora, estaba la centenaria. Pero empezamos a hacer nuestro diálogo, digamos, la situación ya de acercamiento, de familiarización, y después de eso, no, yo no sé nada porque yo soy chilena. Nos ha echado con un balde de agua fría, ¿y qué vamos a hacer? Hemos caminado otra vez a la plaza y llegamos ya. Pero después, en la siguiente, sí, llegamos a la plaza, pero sí tenemos que encontrar. Y un vecino nos dice, allí el señor que está caminando hacia abajo, más o menos 1,5 cuadras, ese es exalcalde, él sabe. Señor, ¿qué es? Hablamos, empezamos a dialogar. Sí, no es Popo, es Cururo. ¿Tienen idea de qué es Cururo? ¿Alguien levanta la mano? Cururo, el ombligo que tenemos. Ese es el cururo. Ay, bueno, entonces el cururo, pero no tiene ninguna relación fonética ni fonológica con Popo, cururo, muy distante, lejano. Bueno, pero entonces seguimos averiguando, sigo estudiando y encuentro que más bien allá, entonces es quechua, pupu. Pupu también es cururo o el ombligo. Allá, hasta aquí está bien, ya he encontrado, ya he descubierto la pólvora. Pasó 1 año, algo más, quizá 2 años, sigo estudiando, sigo mirando literaturas, testimonios, etc. Encuentro que no era ni cururo ni pupo, sino pupo. Una voz, un vocablo puquina. Bueno, pero hasta es el topónimo. Topónimo puquina, aymara, quechua y finalmente desaguadero, que ha perdido ya el sentido original. Los 3 primeros mantienen el significado, pero ha cambiado de significante. Pero hasta ahí es la historia del topónimo. Entonces, ¿pero qué significa eso? El cururo, me pregunto, ¿qué es? ¿Qué función biológica y fisiológicamente, por un lado? Pero después de eso, ya para asociar con lo que es la cosmovisión. Y ocurre que es el centro de vida, nuestro centro de la vida, ¿no? Pero hasta ahí es poco. Ya, centro de la vida, pero cururo, ¿qué tiene que ver? Pero ustedes ven, el Popó no es solito, el Popó está conectado con otro lago, que es el Titicaca, y está unido por el río Aullaja, que es el desaguadero, ¿no? Ya, entonces seguimos, resulta que eran 2 centros de vida, conectados por una cinta plateada, era el cordón umbilical. Ahí entonces el centro de vida, ahí aparece el centro de vida. ¿Ya? Pero esa relación del río, la direccionalidad del agua, entonces yo me pregunto, ¿qué significa en la cosmovisión aymara o en la cosmovisión andina? Más que aymara, como estamos viendo, porque viene mucho más antes que de los aymaras. Entonces, ahí también encontramos un simbolismo, que hay un destino final, ¿no? Irremediablemente acaba. Y eso es la muerte, ¿no? Entonces ya se va asociando la vida con la muerte. Pero seguimos buscando qué significa el cordón umbilical. Desde el aspecto biológico podemos ver que es con la relación madre-hijo.
Entonces, revisando más documentos, se ve que la relación de madre-hijo es lo primordial, la parte maternal, más que el paternal, ¿no? Como ven ustedes. Pero eso es por una parte desde nuestro punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de la cosmovisión es nuestra relación con la madre naturaleza, o la madre naturaleza con su hijo, que seríamos nosotros. Entonces vamos relacionando así. Bien, ahí encuentro, pero Zacarías, ustedes en este momento estarán diciendo, ¿está imaginando o está ilusionado? ¿Qué evidencialidad? Eso que aquí hablamos de la evidencialidad, ¿no? Del cordón umbilical, etc. Entonces, seguimos buscando qué pasa con los animales, por ejemplo. Y trasladémonos a la zona donde se crían camélidos, las llamas, por ejemplo. ¿No? Las llamas. Cuando procría, cuando nace una llamita, ¿qué pasa? El llamero inmediatamente lo cubre, la parte del ombligo, o sea, lo protege de la vida. De lo contrario, si es que se inflama la parte del cururo, el ombligo, entonces es muerte segura. Ya, entonces ahí encontramos la evidencialidad de cómo ocurre en la realidad y de cómo entonces se ve la visión. Bueno, esto un poco a grandes rasgos, porque el tiempo en estos casos siempre es tirano hasta enemigo, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, por favor, me avisa nomás. 5 minutos. Bueno, veremos algo más. Ahora ese es uno. Lo otro. Papucho, otro topónimo. Papucho es 2 ojos de agua, 2 vertientes. Hay muchos topónimos, muchos, pero eso. Entonces son 2 que no están a distancia. Una aquí, otra aquí del amigo moderador, así más o menos. Y es masculino y femenino. Masculino y femenino. Y tiene que ver con él, en este caso con Chachahuarme, ¿no? Con Chachahuarme. Tiene que ver con macho y hembra. Pero no queda así, ahí, sino que hacen ceremonias los flamantes novios del matrimonio, con agua, y las ceremonias con las autoridades. Hay otro que ha encontrado el Rivadeneira, ya en otra parte, no en Bolivia, parecido, pero el otro ojo es de agua salada y el otro tan cerquita, agua dulce. El novio bebe agua salada y la novia el agua dulce. Esa complementariedad que podemos ver. Opuestos pero complementarios. Y necesarios para la armonía de la vida, para la existencia. Pero no queda ahí. Esos 2 pozos, si alguien es de Jesús de Machaca me va a ayudar, voy a pedir auxilio en este caso. Existen 2 pozos que producen sal blanco cristalino, excepcional, pero es medicinal, va mucha gente a tratarse de las afecciones articulatorias. Bueno, hay tantas cosas. En los ríos, por ejemplo, voy a pasar rápidamente para que ya no me pase. Por ejemplo, cuando cantamos, el río Huaycheño, ¿cómo es? El río Huaycheño. ¿Por qué llevas tantas piedras? ¿Por qué no me llevas a mí? Etcétera, ¿no ve? Y empieza a cantar. Pero el agua corre y honestamente, ¿qué significan las piedras? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa? Etcétera. Qué interesante. Eso mismo podemos ver en la canción
del Rímac, del río Rímac, por ejemplo, que canta el Picaflor de los Andes. Y habíamos tenido topónimos que realmente encierran una cantidad de saberes que no sabemos y que tenemos que estudiar, ¿no? Luego, por ejemplo, el salar. Jibacuta, si alguien conoce, está en la provincia de Pacajes. Jibacota se llama la comunidad. Pero es Jibacota, laguna muerta. Pero esa laguna muerta, aparentemente muerta, es activa, vive. ¿Por qué? Porque produce la sal. Y la gente vive sal. Económicamente, culturalmente, hay tantas otras cosas. Bueno, hay muchas cosas que ver. Pero donde me he plantado, y yo creo que con ustedes podemos ir adelante, es en los topónimos del Capajñán, el gran camino del rey que conecta diferentes regiones del Inca. Pero no solamente es el camino, sino es la red de agua. ¿Pero qué significa un tambo tal, un río tal, un puente tal? Por ejemplo, el puente de Achacache había sido histórico y no conocíamos, y no conocemos. Bien, entonces el agua, su importancia, desde la cosmovisión, yo creo que tenemos que abrir, explotar esa veta cultural, filosófico, ¿no? Filosófico, y para eso una investigación interdisciplinaria, trans y la complejidad del que nos habla Ergan Moarín. Porque así, yo solo como lingüista y con mi lingüística y algo de educación que sé también, no voy a avanzar mucho. Pero necesitamos equipos que trabajemos, un antropólogo, un historiador, un arqueólogo, ¿no es cierto?, que podamos entender esa complejidad existencial. Y el río desaguadero, que realmente ese ombligo que después se quita y parece ser cierto que ahora está disminuido y produce crisis. Y el lago como hábitat humano, en este caso por el Iruito. Quienes conocen a los uros, ahí tenemos. Quienes conocen a los Chuyuni, las islas flotantes. Bien, realmente es una maravilla que creo que es a medias. Las preguntas que ustedes van a lanzar, ojalá sean varias, pero también los comentarios con los que nos podemos retroalimentar, yo creo que podemos construir. Les agradezco mucho. He usado un poco de miel para pasar por la nariz. Ahora queremos servirnos la miel. Bueno, ya es nuestro esfuerzo de los investigadores, de este equipo, de esta comunidad de investigadores. Yo creo que debemos hacer el esfuerzo para estudiar tantas cosas que ya tenemos. La siguiente ponencia va a ser Llojllata. ¿Pero qué es Llojllata? Un topónimo muy interesante. ¿Y dónde está? En Ancoraimes. Pero entonces veremos qué es Ancoraimes. Hancolaime. Ya sugestivo que nos está abriendo un horizonte, pero... Y así por el estilo, yo creo que todas las ponencias tienen mucho, poco, pero tiene algo, mucho que caminar, mucho que aprender. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes. Estoy para responder si es que puedo y también los comentarios con los que podemos retroalimentarnos. Paisum, gracias. Bueno. Muchas gracias. Le damos al doctor Zacarías Alavi. Si hubiera preguntas, por favor. Ya tenemos una.
Adelante. Muchas gracias por la presentación en primer lugar. Cuando dices la evidencialidad fundamenta la cosmovisión hídrica del andino aymara, ¿en qué? Y eso se puede ver a través de la lengua cotidiana. ¿Estás refiriendo a cómo los sufijos evidenciales en aymara y cómo la gente los usa para hablar de los topónimos de agua? ¿O cómo exactamente es la evidencialidad fundamentando la cosmovisión hídrica A ver, aymara? no lo estoy entendiendo bien su pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Cuando hablas de la evidencialidad fundamentando la cosmovisión hídrica, ¿estás hablando de como los sufijos de evidencialidad en el idioma aymara o cómo exactamente se expresa eso? Bien, hay en aymara, pero es muy difícil decir es aymara. Estamos viendo que pupu, que viene de Puquina, pero falta saber si realmente es Puquina o hubo anterior a los Puquinas otra civilización, otra cultura, otra gente que ha bautizado eso. ¿No? Lo mismo podemos hablar, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el Supaypunco. Todos los que entienden aymara van a decir, ese Supaypunco, puerta del diablo. Bien sencillito, ¿no ve? Pero eso es un nombre connotativo. Y si hay quechuas, van a decir, no, ese es quechua. ¿Qué hacemos de la esencialidad, de la esencia, de la veracidad de esa afirmación? Si es aymara o quechua. ¿No? Y que eso está en el Coroico, ¿no? A 30 kilómetros de la ciudad de Coroico. Pero ¿cómo entonces evidencio? ¿Es quechua o es aymara? ¿Con qué? Un mecanismo ha sido que, a ver, voy a ver, ¿cómo se llama un lugar de ahí? Otro topónimo, cerquita. El pueblito. El pueblito se llama Suapi. ¿Suapi qué es? Ladrón. Está relacionado con el ladrón. Y la leyenda justamente dice que el diablo salía en las noches y cotijaba a una cholita. ¿Ya? Y tiene una historia. Pero entonces ese topónimo de ahí, Suapi, ya es un indicio de evidencia. Otro, aquí entonces hay evidencia. Yo, aymara, ya no puedo sostener con qué, pero porque hay testimonios como los topónimos mismos. O Huanay, la esencia de Huanay. Huanay, ¿qué es? Quechua, ¿no es cierto? Pero ¿cómo entonces esas historias, pues las toponimias nos va a ayudar la esencia, la espiritualidad, la existencia de Huanay? Igual tenemos que ver. O songo, que es el sonco, ¿no ve? Bien, en realidad hay una historia. En Coroico podemos ver la garganta del diablo, la novia. Hay tantos otros. El Uchumatán. El cerro con sus 3 cascadas y sus leyendas. Pero todos ahora castellanizados, catolicizadas, etc. Bueno, entonces lo que tenemos que buscar es esa esencialidad, esa espiritualidad, es justamente con esas evidencias que nos ayude la ciencia. En este caso, la teoría de la evidencialidad y otras que nosotros no vemos, pero también la interdisciplinaridad. Bueno, en realidad hay mucha tela que cortar. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor Alavi. Muchas gracias por su presentación, doctor. Muy bien, ahora damos paso, por favor, a la próxima exposición, que corresponde a Edwin Usquiano Quispe y Juana Quispe Apaza.
una mirada vivencial del UMA, agua, desde la toponimia en la comunidad Llojllata Grande, Ancoraimes. Edwin Usquiano es lingüista, funcionario de acá del MUSEF, docente de la Universidad Pública El Alto y bueno, él viene del municipio de Ancoraimes, de la región lacustre. Bienvenido, Edwin, y adelante, por favor, tienes 20 minutos. Jalaya walikiwa hila kuliakanaka taqnimpi aruntasñani jalaya asasina kunja asquisa ukama arunakata arjatañaja. Bien, estimados hermanos y hermanos, en esta oportunidad les voy a presentar que tiene mucha relación con el tema que ha presentado hace ratos licenciado Zacarías Alavi, que tiene que ver con topónimos. En este caso nos vamos a centrar en los topónimos, vamos a ver una mirada vivencial. Por ejemplo, para el ser andino, el agua tiene vida y bueno, eso está conceptualizado, está teorizado actualmente, que es poco están tomando del lado político, espero que no se excedan también, ¿no? Entonces, si el agua es vida, todos los seres humanos, todos los seres vivos consumimos de ella. Si tenemos en planeta Tierra agua, gracias al agua también tenemos tierra, ¿no? Entonces, es así que es parte de nuestro diario vivir, por un lado. Por otro lado, en esta ponencia lo que se ha puesto énfasis es el agua tiene vida y si tiene vida tiene nacimiento. ¿De dónde nace? ¿No? Lo que tenemos que comprender es qué son los pujos, jalsus en este caso, los humanaira conocidos. Entonces, jalsus son sitios donde nacen el agua y como también percibimos, por ejemplo, Jayuuma, la lluvia, perdón, el agua de la lluvia. Jayuuma, como también tenemos Chichiuma, ¿no? El agua del granizo, que proviene del granizo, que no es muy requerido, que no es muy apreciado por los seres andinos, porque cuando llega la granizada es dañina, porque lastima las plantas, deja las chacras seco, así, ¿no? Entonces, y otra agua que tenemos es Kunuuma, ¿no? El agua que nace de la nevada. Y el Kuno es conocido como el cebo de la Pachamama. Pachamaman liquipaua, dice, ¿no? El cebo de la Pachamama, ¿no? También tenemos a partir de allí también. Y como también tenemos la suya que nace a partir de la noche que cae la helada y a partir de eso. Y esta agua viven pues en circunstancias específicas, por ejemplo en Pujo, ¿no? En los pozos, vive en Cotaña, en Coña, en Cota, por ejemplo. No son palabras que a posterior tienen que ser analizadas, por ejemplo, Cotaña, Cota, Coña, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación que se tiene? Por ejemplo, Coña es una represa familiar, ¿no? Conocido como una represa familiar que son pequeñas y las cotañas son represas para el consumo del uso social para una comunidad. Por ejemplo, la ciudad de La Paz tiene su cotaña, ¿no? El Alto también tiene su propia cotaña y el cota ya es donde se reúne mucha agua, ¿no? Y esta agua también recorre, ¿no? Como por los ríos en este caso, ¿no? Y estos ríos también tienen nombre. Entonces, en este caso vamos a poner énfasis en los sitios que presentan el río que está en Llojllata Grande. Y Llojllata Grande es una comunidad que se ubica en el municipio de Ancoraimes, segunda sección Ancoraimes de la provincia Humazuyo del departamento de La Paz, ¿no? Al norte de La Paz. Y tal vez esta comunidad no es tan conocida, y en Ancoraimes sí, pero las comunidades vale la pena conocer, llegar, porque ahí son los que los hablantes nativos mantienen viva la lengua aymara, ¿no? Porque ellos tal vez no muchos, casi en 100%, casi no todos, no tienen contacto con la área urbana, ¿no? Si van al pueblo, al mercado y vuelven a su comunidad. No tienen mucho contacto, las personas que habitan ahí mismo, no tienen mucho contacto con áreas urbanas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, conocer su propio idioma, conocer las nominaciones que ellos que manejan, que utilizan de manera diaria, es muy importante. Finalmente, ni ellos mismos algunas palabras no saben cuál es la referencia, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Qué referente tiene? ¿No? Entonces, comprender aquello, pero a partir de la situación, como ocurre, podemos interpretar. Entonces, en la presente investigación vamos a poner énfasis en lo que es la toponimia para comprender los principios y los valores. No por nada los aymara hablantes han puesto los nombres a los ríos o a los espacios, a los sectores que tienen los ríos.
La comunidad Llollata, bueno, en este caso, Llollata grande, grande ya es pues préstamo, ¿no? Del castellano. Y Llollata también está refonimizado, en este caso, como podemos ver, Llollata es refonimizado con grafías del español, ¿no? Entonces, la propia palabra la palabra como tal se pronunciaría es Llollata, ¿no? La palabra Llollata deriva de la palabra Llolla, ¿no? Entonces, ahí es lo que preguntamos a los de la comunidad, ¿qué significa Llolla? ¿No? ¿Qué es Llolla? No, ni a mí, yo que he hablado aymara desde mi infancia, no se me viene a la mente. Pero buscando, preguntando a las personas, antiguamente, Llollat Jawira, si tiene Llollat Jawira, antes, antiguamente, no se tenía río así preparado, hecho para que transite el agua, sino el agua recorría como si fuese una avenida así, pues, pasaba por donde sea así, ¿no? Umaj hitikinaba, dicen ellos. Entonces el agua se iba nomás por donde podía, ¿sí? No se tenía hecho, preparados ríos, así zanjas, no estaba preparado. Pero las personas dicen, a medida que van pasando el tiempo, nosotros hemos cavado con la ayuda del tractor, pico, pala, así, entonces hemos hecho río. ¿Por qué? Con la finalidad de aprovechar el territorio para la siembra, porque como el agua iba todo esparcido, todo el trayecto, entonces era complicado realizar las siembras. Entonces, Llolla hace referencia a la abundancia del agua que atraviesa por algún espacio, que no está destinado para el río, es decir, donde el agua corre como avenida por todos los lugares que puede. Entonces, el Llollaña sería correr por el espacio y con el morfema ta, morfema marcador de participio, ¿no? Entonces, en este caso es como una acción, ¿no? De Llollaña y Llollata. Llollata, recorrer del agua, es el espacio por donde recorre el agua, por el espacio donde puede. Entonces, el agua recorre por donde... Y entonces, a partir de eso viene la palabra Llollata, viene de Llolla. Y ahí tenemos comentario de Juana Quispe, dice, mira, Naira Pachaj Umaj Alekaki Hitisquirina, dice, antes el agua así nomás iba, de manera dispersa. Janiu, yapus asin jamacanati, dice, era imposible sembrar por esos sitios, por esos espacios. Ukatawa, hukat, comunidadan, jaqueu, jawir, patzjapje, ¿no? Poco a poco la comunidad ha ido realizando el río, ¿no? Entonces, esa es una manifestación de Juana Quispe. La comunidad Llollata Grande está dividido en 3 zonas, ¿no? Y en los nombres, bueno, actualmente se escribe como se podría escribir en castellano, ¿no? Por ejemplo, Collo con C, Collo, dicen, ¿no? Entonces, así, la comunidad es toda esta, desde acá hasta ahí arriba. Y toda esta parte se llama Lawanjawira. Y según los comentarios, ahora está pues plantado, regado por eucaliptos, todos los sitios. Antiguamente estaba regado con arbustos, dice tula, ¿no? Entonces aquí había harta tula y tula que como tiene palos, como tiene troncos pequeños que utilizaban, que empleaban para la cocina, entonces a partir de eso le llaman Lawanjawira. Mientras que el otro espacio, que sería esta parte, se llama Morocollo, y el sitio sería Morocollo Jawira, el sitio. Y acá tenemos un cerro, según los comunarios dice, es el cerro que no ha alcanzado en el crecimiento al igual que los otros cerros. Collo, Atawa, dicen, no es, se ha quedado así pequeño, no ha alcanzado el crecimiento natural, igual que estas otras, ¿no? Por eso Morocollo. Panti Pillani, ¿no? Panti conocemos, es la flor nativa, y Pillani significa variedad de plantas de Panti, ¿no? Entonces, más atrás es un sector pequeño que se tiene, y ese sector también se denomina Pantipillán Jawira. Entonces, el río baja desde este rincón, todo esto sería Lawan Jawira, y de acá partiría otro, Morocol Jawira hasta ahí, y lo que alcanza hasta el fondo sería Pantipillán Jawira. Por favor, si podemos correr. Es la coautora, Juana Quispe. No, ahí mismo. Por favor. Ahí está. Es.
Kuyupasti, chaptu kuyo, satateno, guanyakau, ukat gitaran hawira, watha, anker hawira, ¿Será que podemos producir desde el inicio? Por favor. Hace mención a todos los nombres de los espacios del río que existe, es ser casi todas, en un 99% son del idioma aymara. Lawan hawira, morokulu, pantipillani, satawa. Akan lawan hawiran ha, uthatena lawanakat, ula lawanakat, akunanaka, uthatenha, morokulu ha utharakitina, iskapulu hanil hil thatait, morokul sat, pantipillani stick, panti walirikitina, but akan lawan hawiran, estipaha, hawira paha, harakanitina, wila kuluta, wila kulu, tuturuas fufu, tofluk ofu, ukat il kon hawira o il kusata uthasiten hani uthitcha hiwa wa hiu but sutipa hawira pas il kusata kisi ukat kharsa khandak uthatain paha kharayat ko utatain wanyak au hawira kuyu pasti chatu kuyo sataten ukat wanyak au ukat gitaran hawira ukat angker hawira Hamanaka uthaten ko angker wawel satahan kar kapatar hawiras umak saraten sakalanakan lakanakan katau ka angker wawel satahe katha ulpa hawira uthaten katha Samuel apas utharagiten ka Samuel apas hewata harakyam Samuel apas hawira futichas khat katha uiskin hawira katha fuha hawira ukatha Kok kuring kitan mahawira utha sarakanirat kwak yakha futarek dipis aksun hawir katha hachati timik iya katha skati timik iya katha yakaya kawa katha chaka hawir bolo hachak hala nagan chaka te na nairas kot chaka hawir satah ukatha murukun hawiradak murukal hawirat mangkauham utharik dena punya hawira fultir hawira ukatha unte hawira kamana kawas aka yofliata granten utki. Bien, en este caso las nominaciones están constituidas a partir de la forma que presenta la estructura del río o a partir de la forma que se asemejan los seres que se aproximan al río. Y además, en algunas partes, como vamos a ver más adelante, está visto a partir de las funciones que ve. Entonces, este es el río, ¿no? Este es el río que baja, se considera todo este río, todo esto es Lojlat Hawira, todo. Y este es Lawan Hawira, ¿no? En este sector había los arbustos, los tulas. Y este es Morocol Hawira, ¿no? En esta parte hay un cerro pequeño, entonces que no ha crecido de manera suficiente, por eso lo llaman Morocol Hawira. Y este lado ya es pues donde existen una abundancia harta de panti, por eso lo llaman Pantipillán Hawira. Entonces en este caso algunos lo que comprenden ellos, Pillani, no creo que sea Pillani, ellos dicen Payani. ¿Y qué es Payani en Aymara? Es recoger. Entonces casi se aproxima con Panti Payani, se recoger los flores de Panti, así, ¿no? Pero llegando más allá, ¿por qué Pillani? Muchos dicen Pillani, ¿y por qué no pueden decir Payani, así, no? Entonces Pillani tiene referencia que es una variedad de flores Panti, entre ellos rojos, amarillos, o otros colores de Panti, ¿no? Una gran variedad, y también de tamaño varía. Entonces, en este caso, como una variedad de Panti, se quedaría Pillani. Entonces tenemos, Juana Quispe dice, Puju Hawira. Entonces, al lado del río existe Pujo, pozos, ¿no? Pujo significa pozo o hoyo, ¿no? Hawira, río. Al lado del río donde pasa el Lojlat Hawira existe pozo. A partir de eso lo nominan de esa manera. Pultir Hawira, estos tendrían que ver con hidrotoponimias, ¿no? Pultir Hawira, pul es onomatopeico. Cuando sale el agua del Jalsú,
¿no? Dice pues pul pul con burbuja sale, ¿no? Entonces a partir de eso han colocado ellos el nombre Pulpultir Jawira, porque existe un jalso al lado del río. Compi Jawira, ¿no? Todo el río que termina al final llega pues cristalino. Entonces, en época de lluvia, cuando cae lluvia, agua turbia empieza baja, baja, y casi al final de toda esta comunidad llega pues, algo cristalino. Entonces, ese es el lugar que lo llaman Compi Jawira, porque el agua turbia ya ya se vuelve cristalino, por eso. Lawan Jawira, ya hemos explicado por la abundancia de los palos, en este caso los palos del arbusto Tula Jawira, ¿no? Pantipillan Jawira, ¿no? También es denominado. Estos son los topónimos que tienen que ver fitotoponimias con las alinacas, con Chojña alinacas. Tal vez esta parte podemos poner énfasis, Chojña Jawira, ser río verde. En este caso, la palabra chojña aluden o ponen énfasis al pastizal que tienen. Entonces, todo el ciclo agrícola en esta región se mantiene verde. Entonces, a partir de eso lo llaman chojña jawira. No tiene que ver que el río es verde, verde siempre, sino por los pastos, por la vegetación que en todo el ciclo agrícola que se presenta en este espacio, lo llaman chojña jawira. Otro tenemos, por ejemplo, con fitotoponimias, las palabras que tienen que ver con Chojña Alinaca, Lacon Jawira, ¿no? Laco tiene que ver con las algas, hace referencia a algas. Fíjense en este río, aunque no se ve en las fotografías muy bien, está lleno, repleto de algas y es todo el ciclo agrícola, ¿no? Entonces casi todo el año. Si limpiara el agua de la lluvia, limpia una temporada, después vuelve a aparecer las algas, ¿no? Entonces a partir de esto, este espacio del río es denominado Lacón Jawira. Sancay Jawira, ¿no? Tal vez los zancayos es de preferencia que crecen en los cerros, en las montañas, más en las sequías, pero en el río también existe espacios que casi secos, ¿no? Entonces en esos espacios este zancayo, que es una variedad de cactus, que crece y lo llaman a partir de esta planta Sancay Jawira. Tenemos orotopónimos, las topónimas que tienen que ver con los cerros, con las formas, con las estructuras de los cerros que presentan. Morocol Jawira, muro significa algo corto, muro algo que no ha alcanzado en el crecimiento. Collo significa el cerro y Jawira. Entonces a partir del cerro que no ha crecido y el río pasa al borde de ese cerro, lo llaman Morocol Jawira. Otro río que es Illahuancán Jawira, y esta parte ha sido poco conflictivo. Algunos hablantes dicen Illihuancani, no dicen Illahuancani, entonces presenta una variación, Illahuancani o Illihuancani. Ahora, Illa significa pues el amuleto, la abundancia en alacitas que se manifiesta, y los hablantes dicen, este es Illahuancani, este cerro se llama Illahuancani. A los hablantes dicen, aquí arriba en la fecha de la cruz, el día de la cruz, ¿no? El 3 de mayo, había feria, aquí nos comprábamos las miniaturas, dicen ahí, ¿no? Entonces, en este cerro había feria el 3 de mayo. ¿Y huanca qué significa? Huanca es sinónimo de cochuña, de cantar, ¿no? Entonces, en las épocas de la fertilidad, en la época de Illa, ¿no? Ellos cantaban, hacían cachua en este cerro, y el cerro se quedó con nombre Illa Huancay. Y el río que pasa al borde de este río también se denomina Illahuancani. Otro tenemos Titimicay Jawira, ¿no? Este es el Titimicaya, ¿no? Ellos dicen, no, Uca Jawira Yancaniwa, dice, ¿no? Ese río tiene algo, seres malignos, no hay que pasar por las noches, dice, porque canta gallo, no sé, así ellos piensan, ¿no? Entonces, Tite significa, es el gato nativo, gato montés, ¿no? Que viviría por este sector antes, y Micaya, actualmente ya no están Micaya, hemos botado piedra y la burbuja que ha salido es poco, ¿no? Pero antes era profundo. Antes profundo era. Entonces, a partir de esa forma, el gato que vivía más en Micaya a profundidad, lo llaman Titimicaya, y todo este espacio, Titimicay Jawira. Otro que tenemos es Yacayacawa. Yacayaca, conocemos el pájaro carpintero, ¿no? Carpintero nativo, ¿no? Cawa, este es Cawa, por ejemplo, ¿no? Yachuelo, ¿no? Cawa mide más de
3, 4 metros aproximadamente, y este yaca, como está al no alcance de las personas, viven en estos agujeros. Ellos hacen estos agujeros y todo este espacio está así, perforados, y a partir de eso colocan los nativos de allá, yacayac, agua, a partir de eso. Y otros tenemos, por ejemplo, tiene que ver con los nombres de las personas, antropónimos, ¿no? Samuelón Jawirapa, ¿no? La casa del Samuel pasa es esto, y esta partecita, ¿no? Y esta partecita lo llaman Samuelón Jawirapa porque no tienen otro nombre más, ¿no? Entonces, a partir de la persona que vive por su sayaña pasa el río, entonces lo nombran Samuelón Jawirapa. Y el con Jawirapa también lo mismo ocurre, viene del coreano que vivía la persona que actualmente ha fallecido, pero ese espacio del río no tiene nombre y lo colocan el nombre de la persona quien ha cedido una parcela para que pase el río, ¿no? Otro tenemos, ya, ¿está bien? Otro tenemos Kalachac Jawira, ¿no? Kalachac Jawira, antiguamente dice que es Incachaca también dicen, ¿no? Y que estaba construido de piedra el puente. Entonces, y actualmente solamente podemos ver piedras, pero que no es normal, que en esa región no existe ese tipo de piedras, solamente el desarmado de las piedras solo se puede ver en el desarmación de ese puente. Entonces lo llaman Kalachac Jawira o Chaca Jawira. Ankar Jawira, este es muy interesante, ellos mismos no comprenden qué es Ankara, ¿no? Entonces, viendo siempre, pero debajo de ese río, ¿qué hay? Ah, es un cerro, roca grande siempre, encima de eso pasa el río, dicen ellos. Entonces, hay dos tipos de roca en el mundo andino, unos que son conocidos carca, ¿no? Carcas son rocas, pero a simple vista, visible, que podemos ver, que podemos escalar todavía. Mientras Ankara igual son rocas, pero que aparece que se evidencian dentro de la tierra. Entonces el río pasa encima de esas rocas, ¿no? Por eso el río se denomina Ankar Jawira. Colpa Jawira, Colpa tiene referencia con salitre, ¿no? El río, ¿no? En este espacio antes, bueno, actualmente ya está tapado con tierra por mucha abundancia de agua, ¿no? Existía salitre, ¿no? Entonces a partir de eso, Colpa Jawira. Chiar la can Jawira, chiara negro la tierra, ¿no? En un espacio, en el río, puro tierra negra existe también. Entonces ese espacio también es denominado Chiar la can Jawira. Existen también nombres o espacios territoriales del río a partir de la función. Por ejemplo, no, el espacio donde se lava frecuentemente, es la práctica familiar que lavan el cuero, en este caso más de camélido y ovinos, ¿no? Y otro, jupa jariña, ¿no? Ellos dicen jupa tiwiña y algunos dicen jupa jariña, ¿no? Entonces, lavado de quinoa, ¿no? En un espacio destinado específicamente para lavar en este espacio, es 2 personas nomás entran para lavar a este río y lavan de ahí. Y Tohlio Jawira, ¿no? Tohlio quiere decir que es un espacio para la caza de zorros. Tohlio es un espacio tipo cueva, mini cueva. Entonces, en ese espacio cazaban antiguamente el zorro, dice. Y el río que pasa por su lado, por el costado de este espacio, lo llaman Tohlio Jawira. Y acá también tenemos a partir de la forma, Uyu Iskin Jawira, esta es la muralla de piedra que se tiene, muralla de piedra, y este espacio se denomina Uyu Iskin Jawira. Y otro que se puede denominar a partir de la forma Ewi Jawira. Ewi es curva, así, ¿no? Que presenta curva así. Curva. Entonces el río también pasa de esa manera, ¿no? Entonces, Ewi Jawira dicen a ese espacio, a partir de la forma lo nominan también. Bien, eso sería comprender nuestra lengua a partir del uso de las palabras, a partir de los nombres toponímicos que se tienen en las comunidades. Es muy vital importancia recuperar las palabras mismas y recuperar el referente que la palabra presenta y el sentido y el significado que presentan las palabras. Y es así que a partir de este trabajo nosotros hemos tratado de comprender con las familias, hemos tratado de comprender con la comunidad mismo, que muchos de ellos no comprendían, tal vez utilizan la palabra pero sin tener el sentido, sin tener el significado ni ellos mismos. Entonces buscando por la forma, por la función que siempre existe en esos espacios, ha sido de vital importancia para mí y tanto para la comunidad conocer este tipo de terminologías. Hay muchas terminologías que
que ya son considerados como en desuso, ¿no? Entonces, revitalizar, fomentar, fortalecer y comprender nuestros principios y los valores a partir de esas palabras es de vital, ¿no? Para todos nosotros. Y es así que el río también es como una vena a través del cual recorre el agua, y el agua es parte de nuestro cotidiano vivir, y a partir del agua aprovechamos todos los seres. Y a partir de eso dice Juana Quispe, umas calas ¿no? Hasta la piedra toma agua, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos ver? Cuando cae época de la lluvia, clarito, algunas piedras, ¿no? Empiezan a burbujear y empiezan a chillar, ¿no? Entonces, en ese momento están tomando agua la piedra. Es así que todos los elementos, todos los seres, todos los materiales que podemos ver en el mundo andino tiene vida, y si tiene vida, consumen el agua. Gracias, y también a los organizadores agradecer mucho y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Bueno, quisiera preguntarte antes, no antes que se me vaya la idea, no sé si has logrado tal vez encontrar otras lenguas, puquina o quechua, en interrelación con el aymara, o solamente en el aymara te has centrado en cuanto a la toponimia, ¿no? Bien, el espacio y el sector de Ancoraimes, provincia de Mosuyo, Camacho, los Andes, todo ese espacio ya son pues actualmente aymara hablantes, ¿no? Tal vez muchos toman en cuenta o no toman en cuenta que el idioma, que el puquina ha tenido o tiene dos hijas, ¿no? Que en este caso sería el aymara y el quechua, ¿no? Entonces nosotros somos descendientes de los puquinas, quiera sea o no. Entonces, muchas palabras del idioma puquina es utilizado en el contexto, en el idioma aymara, y muchas palabras del puquina también es utilizado en el idioma quechua. No por nada, aymara y quechua comparten algunas palabras, ¿no? Como por ejemplo jararanco, como alcamare, ¿no? Entonces, porque son lenguas hermanas. Ahora, de ahí que he llegado, si es puquina o aymara, no he entrado a eso, y posiblemente y probablemente muchas de estas palabras son del idioma puquina, ¿no? Y bueno, actualmente ya tenemos una influencia mucho en el ámbito educativo, en especial el idioma aymara tiene mucha influencia del idioma castellano, porque como L1, aunque quieras o no, a partir de la condición política del Estado, el castellano es como L1, y dejando a un lado las lenguas nativas. Pero en el discurso político ocurre lo más diferente, ¿no? Que las lenguas nativas, las lenguas madres tienen que ser el primero, todos los demás después, pero en hechos reales no ocurre aquello, ¿no? Es un preocupante en este caso para los lingüistas y bueno, y para todo el público general, ¿no? Entonces, muchas de estas palabras, como el hermano Zacarías Alavi manifestaba, es necesario y requieren ser tratados desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ahí pueden estar desde el punto de vista sociológico, histórico, puede estar antropológico, arqueológico, ¿no? Entonces, y ahí podemos ver y analizar, canalizar cómo las lenguas nativas mantienen viva, ¿no? Nuestros conocimientos, cómo las lenguas nativas mantienen viva nuestros principios y valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comunarios, por ejemplo, la palabra Illahuancana, ¿no? La comunidad no comprende ya qué es, ¿no? ¿Qué es Illahuancana? Es decir, ya no conocen de dónde puede provenir. Entonces, pero si vas consultando, pero ¿por qué antes? ¿Qué se hacía en este espacio? Ah, antes había pues, ahí arriba feria, dice, ¿no? En fecha 3 de mayo. Entonces, eso nos da pistas, nos lleva a un horizonte, a pensar qué es exactamente lo que ocurría. Y Huancaña, ¿qué es? Entonces, a partir de los registros que se tiene de Ludovico Bertonio, a partir de otros registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ese tipo de cronologías podemos llegar. Huancaña, ¿no? Es cantar, ¿no? Es sinónimo de cochuña. Actualmente ya cochuña empleamos, ¿no? Entonces, como cantar. Entonces, antiguamente en esos espacios cantaban, en épocas de illa, ¿no? Entonces, es así, ¿no? La lengua aymara es muy necesario fortalecer. Sí. Muchas gracias, Edwin. Bueno, en el auditorio no sé si tenemos preguntas, por favor. Allá tenemos. Gracias. Mencionabas, voy a ir rapidito, muchas gracias por tu ponencia. Mencionabas un término en aymara, no tengo la fortuna de hablarlo fluidamente, vengo del Valle de Tarija.
un término para la palabra turbio. Turbio. En quechua le decimos concho, ¿no? Que no, de concha, agua concha es cuando agua recién llegada, cuando baja con tierra, pero no es agua sucia. Quería saber si la connotación de turbio en aymara también hace referencia a agua turbia de recién llegada, o podría referir a agua contaminada con deslave, tal vez por actividad humana, por paso de animales incluso. Esta parte tendría que, se ve desde la morfología de las características del agua que presenta, tenemos uma, ¿no? Agua limpia, sí, limpia, sí. Tenemos concho uma, en aymara también es concho, en quechua, si no me equivoco, como dijiste, también concho, esa es agua turbia que se puede cristalizar, ¿no? Entonces, cuando esa conchuma se vuelve cristalino, ese espacio donde ya es agua cristalino ya, ¿no? Entonces, pasa pues por diferentes espacios para ser cristalino. Entonces, ese compi uma, ya lo decimos, ¿no? Entonces, aunque ya no es tan usual este compi, cuando ya es cristalino, ¿no? Ya no es, pero existe un espacio tipo lagunilla, donde toda el agua cae ahí y después de eso pasa al lago Titicaca. Entonces, en ese espacio se vuelve cristalino antes de pasar al lago Titicaca y ese espacio se llama compi jauera, dicen, pero kunara compi, ¿qué es compi? Nadie, ¿no? Entonces, compi tiene referencia, tenemos en los textiles, por ejemplo, compi aguayo, el aguayo que está tejido bien finito, ese es compi, que se utiliza en eventos rituales, en eventos festivos, ¿no? Y tenemos ahuasca, ¿no? La ropa tejida casi con sobras de hilos, que está tejido medio ralo, ¿no? Entonces, para uso cotidiano sirve eso, ¿no? Entonces, a eso lo llaman ahuasca. Entonces, a partir de eso hemos comprendido con los comunarios, con los de la comunidad, compi, como si vuelve cristalino, entonces es agua que ya es limpio, ¿no? Que se ha limpiado en el proceso, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de agua y hay uno más, por ejemplo, como la hermana manifestaba, caño uma, ¿no? Caño uma es pues aquella agua sucia, ¿no? Ensuciada, ¿no? Y esto tiene que ver mucha influencia por parte de los seres humanos que ensuciamos. Como es un trayecto que pasa de La Paz a Escoma, Carabobo, Chaguaya, al norte de La Paz, que va el trayecto, el camino, entonces las personas llevan pues basuras por ahí, lo botan, o se compran pan helado, lo botan, dulces se compran, lo botan las bolsitas, en todo el trayecto está así, ¿no? Entonces aquí nos falta un poco de ver, ¿no? De ver cómo podemos ordenarnos, de cómo podemos mantener viva el agua, limpia el agua. Entonces, a ese tipo de agua nosotros lo llamamos allá también caño uma, caño, agua sucia. Tal vez en mis presentaciones ha tenido alguna traducción irregular, disculpas por el caso, pero es de esa manera. Gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera una pregunta más. Bueno. En todo caso, damos un fuerte aplauso a Edwin, por favor, y agradecemos por su presentación.